Yo creo que lo que ustedes están haciendo es precisamente lo que hace falta hacer en el país, que es pensar, porque estamos otra vez en un momento de cambios y de alternativas. El hecho que discutamos el tema del modelo es uno de los síntomas de la inmadurez que todavía la Argentina tiene, porque el tema del modelo no es un tema de debate en países más maduros, en los cuales ya hay ciertas cosas que están definitivamente acordadas acerca de qué tipo de estructura productiva es la que hace falta, cuál es el estilo de inserción internacional que, vinculado a esa estructura, posibilita el desarrollo en términos de la capacidad de un sistema de incorporar la ciencia, la tecnología, el desarrollo en definitiva económico históricamente y sobre todo desde la primera revolución industrial, cuando se produce la primera gran incorporación del conocimiento y la tecnología a la producción, descansa esencialmente en eso. Entonces la cuestión radica en cómo las sociedades incorporan ese conocimiento en su tejido económico y social, y después naturalmente cómo distribuyen los frutos de ese crecimiento. Pero la estructura misma, el peso relativo de los sectores, si tiene que tener más peso la producción primaria, o agrícola, o mineral, o de energía, o tiene que haber una estructura que simultáneamente tenga un aparato industrial y una diversificación de la oferta. Todo este fenómeno de la estructura en términos de conformación sectorial, del peso relativo de los sectores, en términos de estilo de relacionamiento internacional, reflejado, por ejemplo, en la división del trabajo, en la composición del comercio exterior, en las economías maduras, en las cuales ya el modelo dejó de discutirse, hay una cierta simetría en el contenido tecnológico de lo que se importa y de lo que se exporta. Si ustedes toman la producción y el comercio exterior de economías industriales relativamente avanzadas, o incluso de las economías emergentes de Asia, como Corea, Taiwán, incluso ahora China, India, advierten que crecientemente incorporan en lo que exportan actividades de alto contenido tecnológico, de ciencia y tecnología. En cambio, en las estructuras más primarias, que todavía no han incorporado esas nuevas actividades vinculadas a la industria y a los sectores de frontera, lo que se exporta son productos relativamente simples, productos primarios, alimentos, materias primas, en algunos casos, por ejemplo, petróleo. Y entonces hay una gran asimetría en el comercio exterior, porque se exportan cosas relativamente con un poco peso o contenido de conocimiento y se importa eso. Y entonces la composición del comercio exterior es revelador de la estructura del modelo. En las economías avanzadas hay un equilibrio entre, vuelvo a insistir, la calidad o la composición de las importaciones con las exportaciones. Entonces el tema del modelo que todavía estemos discutiendo en la Argentina, vuelvo a insistir, es revelador de una insuficiencia en el desarrollo del país que no le permitió terminar de conformar una cierta visión de un país integral con una economía basada en una fuerte capacidad de producción primaria, incluso de alimentos, porque Argentina tiene, como ustedes saben, un territorio muy extenso, el octavo más grande del mundo, con una gran dotación de recursos naturales y capacidad de gestionar ese conocimiento. Entonces, nosotros tenemos, digamos, en términos del modelo, de la estructura conveniente, la gran ventaja de tener una capacidad de producción de productos básicos, incluso de energía, lo cual configura una característica de la economía argentina que es un dato fundamental de su fortaleza potencial, que es un país excedentario en bienes esenciales, sin los cuales no se puede funcionar. Esos bienes esenciales son los alimentos y la energía. Y Argentina en alimentos es un gran exportador,
no solo que alcanza para abastecerse, sino que es un gran productor y exportador de productos primarios y tiene energía, a pesar de que ahora tenemos algunas dificultades, seguimos siendo todavía un país excedentario. Producimos más energía de la que consumimos. Entonces estos son dos fortalezas fundamentales que la Argentina tiene. Y al mismo tiempo, no hemos logrado, sobre la base de ese potencial, conformar una estructura que incorpore a su vez otras actividades que no solo son esenciales para la generación de empleo, sino que en sí mismas son esenciales como portadoras del conocimiento. Porque lo que surge, digamos, del avance de la ciencia y la tecnología se expresa en maquinarias, en equipos, en instalaciones, en formas de organización, en insumos, en elementos que forman parte de las cadenas de valor. La industria es la gran portadora y la gran transmisora del avance, digamos, de la ciencia y la tecnología. Uno de los sectores fundamentales de esa industria es, desde luego, la producción de los llamados bienes de capital, la maquinaria, los equipos, las instalaciones, y desde luego después todas las complejidades del tejido industrial, de la producción de insumos, incluso en la medida en que se va avanzando en el desarrollo científico, todo el avance de las biotecnologías y de los elementos que han transformado, por ejemplo, la producción primaria en las cadenas de valor, con las semillas transgénicas y toda la cuestión de elementos fertilizantes y de elementos químicos y de maquinarias y de instalaciones inclusive informáticas que han penetrado incluso en el desarrollo de la actividad primaria. Todo eso es exportado, es transformado, es creado por la industria. Entonces la estructura, una estructura productiva, un modelo que incorpore la industria es esencial, no solo porque allí hay parte fundamental de la generación del empleo, sino porque lo que permite realmente que el sistema productivo incorpore el conocimiento y la capacidad de transformarlo continuamente, de incorporarlo permanentemente en el proceso económico y social. La estructura, entonces, es fundamental, como les decía también, para determinar el tipo de inserción internacional, porque si la estructura queda limitada a la producción de productos primarios, se produce lo que Previn llamó en su tiempo la relación centro-periferia, una relación en que el país especializado en la producción primaria se concentra en esos bienes y las importaciones de las otras cosas son las que satisfacen su demanda. Los bienes complejos, industriales, todos vienen de afuera. Y ese tipo de relación de intercambio entre países industriales y países de producción primaria va acompañado por las corrientes de capitales, por el dominio de las redes de la globalización y finalmente lo que la experiencia histórica demuestra, que los países especializados en la producción primaria terminan siendo países dependientes. Dependientes no solo porque no tienen la estructura necesaria para gestionar el conocimiento y participar plenamente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino además porque termina configurando un modelo de relación internacional que es incompatible con el propio desarrollo, porque ese tipo de especialización termina consolidando las mismas características de la estructura preindustrial. Entonces, el tema que ustedes plantean acá en términos del modelo es el gran tema. Es el gran tema que todavía los argentinos estamos discutiendo. Y, claro, nos podemos preguntar un poco, disgustarnos porque lo estamos discutiendo, pero la verdad es que lo tenemos que resolver. Porque hay cosas que no hemos resuelto sobre los tiempos. Y entonces, en este tema del modelo, la historia nos ayuda a entender un poco por qué la Argentina es como es, por qué nosotros hemos configurado un sistema productivo desequilibrado, como decía un gran economista argentino, Marcelo Diama, una estructura productiva en la cual, en virtud de la dotación de recursos naturales y crecientemente también por la capacidad, por ejemplo, de la actividad primaria de incorporar el conocimiento de frontera, hemos desarrollado una notable capacidad competitiva en la producción primaria.
que sigue siendo la fuente principal de nuestras exportaciones. Y en materia industrial, nos hemos quedado a mitad de camino. Tenemos una estructura industrial, un sistema industrial que ha logrado algunos desarrollos en algunos sectores de frontera, de excelencia. En algunos sectores estamos operando con firmas de escala internacional de alta tecnología. En algunos sectores específicos de la ciencia y la tecnología hemos tenido y tenemos algunos desarrollos de frontera, por ejemplo, en lo que pasa con esta entidad que se llama INPAP, el instituto que está en Bariloche, que como ustedes saben produce satélites, las cosas más complejas, incluso reactores de investigación. Uno de los artefactos que produce el INPAP son reactores nucleares de baja potencia que se utilizan para la investigación, para la producción de radioisótopos, sobre todo para la investigación, también material científico y demás, después para la medicina nuclear. Estos artefactos, estos reactores son probablemente el artefacto más complejo que se puede construir hoy en día, porque tiene todo el conocimiento de frontera, de la física, de la química, de la informática, de la electrónica. Y estas cosas las hace una empresa argentina en Bariloche. Y no solo que las hace, sino que las produce y las exporta y le gana licitaciones internacionales a los más pintados. Ganó la licitación de Australia hace 4 o 5 años. Los australianos hicieron una licitación internacional porque tenían los viejos reactores de esos ingleses, decidieron poner uno nuevo, hicieron una licitación, se presentó el INPAP, le ganó a los alemanes, a los americanos, a los franceses, a todo el mundo. Y ahora hay una licitación en Holanda que está tratando de hacer lo mismo, de tener otro reactor de naturaleza, se presentó y parece que va a ganar, asociada a una firma española que va a ser la parte de la obra civil y demás. Entonces quiero decirlo como ejemplo, que es una estructura desequilibrada, porque en el sector industrial ha logrado algunas expresiones de excelencia en algunas firmas, en algunos sectores, y sin embargo tenemos una estructura todavía insuficientemente desarrollada, que ha dado lugar a que el país no pudiera alcanzar realmente un modelo, una estructura de las características de lo que es una estructura moderna, capaz de gestionar el conocimiento. Entonces pasan cosas extraordinarias, que forman parte del proceso histórico al cual haré referencia enseguida. El hecho que en algunos momentos el país estuvo al borde de poder incorporar actividades de alto dinamismo, como sucedió, por ejemplo, en la década del 60 y del 70, donde empezó un incipiente desarrollo de todo el sector electrónico informático. Y una firma argentina llegó a desarrollar ya en el 70 una computadora que en la época era bastante avanzada. Yo era ministro de Economía cuando se presentó este artefacto en el Centro Argentino de Ingeniería. Todavía en 1970. Nosotros estábamos en ese sector electrónico en el cual uno de sus protagonistas era precisamente este economista que por hice referencia a Marcelo Diamo, que era además un ingeniero y empresario importante, estaba en la actividad estaba operando con una firma que hacía todos elementos audiovisuales, cosas complejas. Estábamos al nivel que estaba Corea, que estaba Taiwán. Ellos no sabían más que nosotros en materia informática. Y el sector, como ustedes saben, se convirtió en uno de los motores de la industria moderna, todo el desarrollo de la informática, las comunicaciones, los celulares, todo lo que ha sido el desarrollo fenomenal del aparataje informático, del software y todo lo demás, se ha convertido en un sector dinámico fundamental. Cuando uno observa el desarrollo de la economía moderna, después de la revolución industrial, en las diversas épocas aparecen sectores que de pronto asumen el liderazgo por la importancia y la repercusión que el sector tiene en la creación de conocimiento de la división. Por ejemplo, en el siglo XIX, todo el sector metal mecánico fue fundamental. Apareció el ferrocarril. El ferrocarril fue un fenomenal proceso de transformación de la economía mundial. Y en torno de la industria pesada, de los ferrocarriles, de los equipos, de las máquinas, y después de las nuevas fuentes de energía, se armó el primer gran impulso del siglo XIX. Entonces viene proliado. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las biociencias, y sobre todo el sector informático, electrónico, se convirtió en un sector fundamental. No hay ninguna economía moderna, avanzada, que no incorpore en su estructura productiva a estos sectores como protagonistas.
No porque se van a autoabastecer de todo lo que es el sector público, sino porque tienen capacidad de desarrollar el sector, y así como importan, exportan, por lo tanto tienen relaciones simétricas con el comercio internacional. Bueno, nosotros desmantelamos a partir del 76 esa industria, y hoy sucede que gastamos centenares de millones de dólares produciendo estos aparatitos celulares que cada uno sostenemos y lo usamos cotidianamente, que es un sector muy importante. No gastamos fortuna importando eso, lo deberíamos estar exportando. Bueno, precisamente porque no fuimos capaces de seguir adelante en la construcción de una economía moderna que incorporara, por ejemplo, el sector electrónico. Resulta que tenemos tantos desempleados. Y yo diría tanta desigualdad, porque en la medida que una economía no crece, que no incorpora conocimiento, que no genera empleo, termina fracturando la sociedad y generando niveles de desigualdad intolerables, como los que vemos cotidianamente cuando viajamos de La Plata a Buenos Aires, en donde tenemos expresiones del potencial del país y de prosperidad, con las expresiones de la pobreza y la marginalidad más extremas que vemos a la vera de la ruta. Entonces todo esto está una cosa ligada con la otra. Entonces uno se pregunta, ¿cómo fue que no llegamos a que este tema no fuera un tema? A que no tuviéramos que hablar del modelo. Que hoy, por ejemplo, estuviéramos hablando de la discusión del ingreso, la mejora de las políticas sociales, la reforma tributaria, desde luego siempre las políticas universitarias, la integración latinoamericana. Es decir, que estuviéramos hablando cómo se despliega una estructura moderna, industrial, integrada, y cómo resuelve sus problemas de crecimiento futuro y sus problemas de difusión del bienestar. Pero no, tenemos que hablar del modelo y tenemos que resolver este tema de una buena vez. Y por eso creo, como le digo, que me parece que esta idea de discutir la cuestión acá es cosa que estamos haciendo en todos lados. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en el grupo Fénix, estamos también discutiendo otros mismos temas. El tema de la estructura, del modelo, de cuál es el sistema. Y esta cuestión ha sido reavivada ahora por último tiempo en torno a este conflicto del campo. Pero antes de esto, yo quisiera señalar también que para discutir el modelo tenemos que, y la estructura, desde luego, ver un poco el proceso de desarrollo a nivel internacional, el desarrollo comparado, qué es lo que nos dice, cuáles son las condiciones que determinan que un país es un país avanzado, es decir, capaz de tener el conocimiento y de difundirlo en su tejido económico y social. Y esto nos da señales claras. Los países avanzados son países con estructuras de la naturaleza que acabo de comentar. Estructuras que Argentina todavía no llegó a conformar. Y el otro elemento, simultáneamente con esta observación del panorama internacional, cómo funciona el sistema, es la propia formación histórica del país. ¿Por qué la Argentina es como es? Y entonces el análisis histórico es muy importante para ver la trayectoria, ver la formación. En definitiva, la historia de los países se escribe siempre con un contrapunto entre esa realidad externa y la propia realidad interior. Es decir, en la medida en que el sistema mundial se fue integrando aceleradamente desde el siglo XIX por la cuestión de los transportes, las comunicaciones, la integración de los mercados, a medida que se fue integrando la economía mundial, el efecto sobre cada país fue muy importante, porque cada país quedó a estar muy vinculado con el contexto externo. Y entonces el tipo de relación que establece con ese contexto externo determina en buena medida la capacidad de ese país de poder crecer. Porque si establece, por ejemplo, una posición periférica en el sistema, es un obstáculo muy serio a su transformación industrial.
Ahora, ¿por qué un país se pone en condición periférica? Y ahí viene la otra parte de la cuestión, que la historia se escribe como un contrapunto de las tendencias del sistema internacional y la propia formación histórica de cada país, su cultura, la distribución del poder, la forma en que fue desplegando sus relaciones humanas, políticas, institucionales, culturales. Entonces nosotros, cuando hacemos este paralelo entre lo externo y lo interno, y este contrapunto entre ambas cosas, como, digamos, los hechos, los hilos que van tejiendo la historia del país, advertimos, por ejemplo, algunos datos de nuestra historia muy importantes. Uno es que la Argentina, o el territorio argentino, que fue hasta la primera mitad del siglo XIX un territorio de muy poca importancia en la economía mundial, porque nosotros no producíamos en la época preindustrial las cosas que eran objeto de comercio, que eran el azúcar, las especias, algunas cosas más o menos sofisticadas, algunas telas y demás. Y esas cosas Argentina no tenía nada de eso. No tenía metales preciosos. Durante, digamos, la época preindustrial, el comercio estaba formado por metales preciosos, algunos pocos productos, el azúcar, por ejemplo, un poco de textiles y no mucho más que eso. Para eso Argentina no tenía, acá era un país escasamente poblado, donde ninguna de esas cosas se producía, y por eso en todo el periodo colonial, y hasta bien iniciado el siglo XIX, el actual territorio argentino es un territorio de muy poca importancia en la economía mundial de la época. Pero esto cambia radicalmente con la revolución industrial, cuando se produce la integración de los mercados, con el desarrollo del ferrocarril, de la navegación a vapor, la baja espectacular de los fletes, el desarrollo industrial en Europa, sobre todo en Inglaterra, el aumento de la demanda de materias primas y de alimentos, y entonces resulta que este territorio, que entre otras cosas tenía una de las praderas fértiles templadas más grandes del mundo, se convierte en poco tiempo en un lugar muy atractivo para expandir la producción que era en ese momento, tenía una gran demanda internacional, que eran precisamente las materias primas, alimentos y demás, que llegaron a constituir, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, 2/3 del comercio mundial. Estaba formado por alimentos y materias primas. Entonces, de pronto, este territorio aparece como de gran atractivo para los países líderes del sistema de la época. Y la tierra como recurso fundamental. Y acá sucedió que antes de que esa inclusión argentina fuera masiva en el sistema mundial, se produjo lo que se llamó la expansión de la frontera. La conquista del desierto, es decir, acá, antes de que llegaran las grandes corrientes migratorias, las mejores tierras de la zona pampeana habían sido, el indio había sido expulsado. Todavía en tiempo de la Revolución de Mayo, ya está, la década del 20 o del 30, la mayor parte del territorio no estaba dominado por la población, digamos, civilizada. Estaba dominada por los llamados pueblos originarios. Toda la Patagonia, buena parte del centro del país, la zona chaqueña, y buena parte de la zona pampeana. La frontera de la provincia de Buenos Aires pasaba a 150 kilómetros alrededor de Buenos Aires. Bueno, eso se produce la gran expansión de la frontera, con Rosa primero, la expulsión del indio, finalmente con Roca termina el proceso de ocupación territorial, y cuando llegan las corrientes inmigratorias, la tierra estaba ocupada. Cosa que no pasó ni en los Estados Unidos, ni en Australia, ni en Canadá, donde fueron las poblaciones que iban ocupando las nuevas tierras, las que se iban quedando con la tierra, y que conformaron en esas sociedades estructuras agrarias con un poder bastante repartido. Desde luego había grandes extensiones de tierra, pero había muchos pequeños y medianos productores que conformaron una democracia agraria muy importante. Acá eso no pasó. Eso es una diferencia histórica fundamental en la formación, por ejemplo, de Argentina respecto de Canadá y de Australia y Estados Unidos, que fueron países también con grandes ofertas de tierras que se incorporaron inicialmente como grandes exportadores de alimentos materiales. Entonces acá se conformó una estructura muy concentrada de la propiedad
donde gran parte de la gente que vino no tenía acceso a la propiedad y se quedó en los centros urbanos, o se volvió a Europa, o los demás fueron a trabajar como arrendatarios, peones, pero no como propietarios. Y esto generó una fuerte concentración de la propiedad y del poder económico en el sector que estaba teniendo un dinamismo de crecimiento por la incorporación de la ganadería vacuna, la aparición del frigorífico a fines del 19 y sobre todo la agricultura, producción de cereales, maíz, etcétera, espinosa. Entonces hay un primer dato de la historia argentina que es el de la fuerte concentración de la propiedad. Y esto configuró un fenómeno que tuvo una gran influencia. Por otra parte, el hecho que la Argentina, la población argentina creciera fuertemente en ese periodo, digamos entre 1860 y la Primera Guerra Mundial, por las corrientes inmigratorias, donde prácticamente la mayor parte de la población argentina era de origen europeo, generó un país tempranamente extremadamente abierto y con un poder fuertemente concentrado. Y con un sector primario de un fuerte dinamismo, que permitió un crecimiento acelerado. La economía argentina, el Producto Bruto Interno, entre 1860 y 1914 creció a 5,5%, 5,5%, uno de los crecimientos más altos de la época, con un crecimiento de la población superior al 3%, crecimiento del Producto Per cápita. Se formó una estructura relativamente nueva de sector. Y esto llegó a configurar el otro hecho importante, que fue que esos grupos dominantes de la estructura emergente establecieron con lo que era la potencia hegemónica de la época, Gran Bretaña, que estaba organizando el sistema mundial, una relación privilegiada. Ese era el principal mercado, por ejemplo, de carnes, el principal origen de los capitales, de la administración de los recursos. Y entonces configuramos tempranamente una estructura con una altísima participación del capital extranjero y también fuertemente endeudada. La cadena de valor agropecuaria, que era el sector fundamental, como acabo de explicar, que permitió un aumento vertiginoso de las exportaciones, en la puerta de la chacra y de la estancia, la producción correspondía a trabajadores argentinos, a propietarios argentinos. Pero toda la cadena de valor, los ferrocarriles, el comercio, los frigoríficos, en buena parte de los molinos, los bancos, los intermediarios, los que hacían las empresas que exportaban, eran filiales de empresas extranjeras. Entonces se conformó tempranamente una estructura que era hostil a la transformación industrial. El sistema estaba de alguna manera satisfecho con ese tipo de estructura, que era muy desigual, porque esa fantasía de que en el primer centenario estábamos todos muy felices, es cierto, había mucha desigualdad, pero había un gran dinamismo también. Entonces se configura un primer elemento de obstáculo a la formación temprana de una estructura más diversificada, de un modelo distinto, que no es lo que pasó ni en Australia ni en los Estados Unidos y ciertamente en Australia ni en Canadá y tampoco en los Estados Unidos, que es otra historia por la dimensión del país y por otros factores. Donde tempranamente se fue iniciando simultáneamente con la producción primaria el desarrollo industrial y la formación de estructuras más diversificadas, más generadoras de empleo y más generadoras de equidad. Este fue un país que tempranamente surgió con una fuerte desigualdad en la evolución del ingreso, que es el ingreso de una estructura que no se correspondía al nivel de ingreso per cápita, porque es un dato hacia la crisis del 30, la década del 20, algún economista dijo, Argentina en ese momento no era un país subdesarrollado, en el sentido que tenía un ingreso per cápita, y algunos indicadores sociales, nivel de alfabetismo, automóviles por habitantes, una serie de indicadores de esa naturaleza, donde teníamos indicadores comparables a los países relativamente avanzados, pero era un país claramente subindustrializado. Una estructura que funcionaba ligada a un mundo que funcionaba de una cierta manera.
que era la de demandar alimentos y materia prima, y mandarle capitales desde los países industriales a los países periféricos como la Argentina. Ese mundo se vino abajo con la crisis del 30. La crisis del 30 provocó un colapso del mercado mundial, se cerraron los mercados, cesó la corriente de capital, y todos los países periféricos, los de América Latina, por ejemplo, se quedaron, como se dice, colgados del pincel. Sin mercado, sin plata, sin poder pagar la deuda. Argentina sobrevivió ese periodo. Y no por casualidad, junto con la viabilidad del modelo, podemos definir primario exportador, si aquel modelo que había dado lugar a una cierta prosperidad, fundado en la producción primaria, en el 30 perdimos el modelo y perdimos el mundo en el cual ese modelo funcionaba. Pero desgraciadamente perdimos también la democracia. Se produce el golpe de Estado en 1930. Y entonces, en el momento en que la sociedad argentina enfrentaba el desafío de iniciar un proceso necesario de transformación, porque ya el viejo vínculo con el exterior no le alcanzaba para sostener su actividad económica, su nivel de bienestar, y cuanto más necesitaban para la democracia y de las instituciones, porque todo proceso de transformación implica conflicto, y lo que hace el éxito de las sociedades maduras es tener sistemas, no que eliminan los conflictos, sino que tienen capacidad de transarlos, de resolverlos dentro de reglas razonablemente estables. Y nosotros, desgraciadamente, no pudimos. Y entre el 30 y el 83, el siglo pasado, con el tema de medio siglo, vivimos, como todos sabemos, en la alternancia de gobierno de facto y gobierno civiles. Y entonces, en ese escenario de inestabilidad, de conflicto, de golpe de Estado, que termina con la gran tragedia de la violencia de los años 70 y el terrorismo de Estado, termina en la violencia, en el desorden, en la desintegración prácticamente de lo que me gusta llamar la densidad nacional. En todo ese proceso se realiza una transformación muy conflictiva, muy errática, donde se forma una cierta estructura industrial, en virtud de ese potencial básico que el país tenía y tiene. Pero esto culmina con el golpe de Estado del 76, en donde ese país, de alguna manera distinto que había emergido, y del cual el peronismo fue la expresión que le dio el mayor proceso transformador, en el primer peronismo, con la industrialización, con la urbanización, la participación sindical, los nuevos mecanismos de protección social, y sobre todo una base productiva relativamente diversificada. Hacia 1950, Argentina era el país más industrializado de América Latina. Algunas empresas argentinas eran líderes en América Latina. Es decir, había logrado, a pesar de todo, un nivel de desarrollo y de transformación considerable. Subsistía, sin embargo, algunos desequilibrios macroeconómicos muy fuertes, porque ese sistema había formado una industria que, en parte por la ausencia de políticas adecuadas, no había generado capacidad exportadora suficiente, y entonces se abastecía con los superávit de divisas del sector agropecuario. Pero como el sector agropecuario ganó menos divisas por los propios problemas del sector, por las malas políticas y por algún otro problema, resulta que empezó a surgir lo que se llamó el estrangulamiento externo. Teníamos una estructura industrial que se abastecía de excedente del sector primario en términos de divisas, que no era suficiente, y entonces entramos en esas crisis periódicas de balance de pago. Es decir, ese sistema industrial que se forma del 30 al 76 tuvo una capacidad de transformación, de generación de empleo y de transformación social importante, pero tenía vulnerabilidades y estrecheces que llevaron, entre otras cosas, que apareciera la inflación como una manifestación de la puja distributiva en un sistema no solo políticamente inestable, sino por esto mismo económicamente
desequilibrado. De alguna manera en ese periodo el país fue formando un modelo de una economía más integral, con todas estas debilidades, pero le faltaba dar el paso adelante para remover estas restricciones de pagos externos, resolver los equilibrios macroeconómicos y entonces dar viabilidad a largo plazo a un proceso de transformación y de formación definitiva de una economía integrada, con una fuerte base agropecuaria, pero con una base industrial muy importante. Pero el golpe del 76, en el marco de un país agobiado por la violencia, decide exactamente lo contrario. Decide que lo que había que hacer era volver atrás, destruir la base industrial, abrir indiscriminadamente la economía argentina, lo que en ese momento ya era una evidencia que acaba de estallar ahora, que era la globalización financiera, la gran expansión de la especulación financiera internacional, que estalla ahora con la crisis de hace 2 años, que todavía está en curso, y entonces el país hace un conjunto de políticas de desmantelamiento industrial, de privilegiar otra vez la inserción de Argentina como exportador de productos primarios y absolutamente abierto a la especulación financiera. Y esa política del 76 es una opción modélica, de modelo, es una opción del modelo preindustrial, en las nuevas condiciones de la economía de época. Un modelo de centralidad financiera, donde la especulación financiera era el eje de la generación de renta. Y esto culmina en tiempo de gobierno de facto con la permanente crisis, la tablita cambiaria, la apreciación cambiaria, el instrumento fue un tipo de cambio sobrevaluado, todo lo que venía de fuera era más barato que lo que hacemos acá, y provocó el inicio de un deterioro social continuo, que es lo que estamos viendo ahora cuando venimos de La Plata a Buenos Aires, y viceversa. Es decir, ahí comienza un proceso de destrucción de la capacidad de generación de empleo que el sistema anterior había tenido, con muchas debilidades y desafíos a futuro, pero que de alguna manera había conformado una sociedad con una base productiva considerable y de generación de empleo. Bueno, esto se destruye y comienza la acumulación de desigualdad y de fractura y de paralización económica. Y se inaugura el periodo de 1976 a la crisis del 2002, que es el peor de la historia económica argentina, donde cae el producto per cápita entre los extremos, donde el país se endeuda hasta el límite de insolvencia y donde termina con la permanente crisis del 2001-2002. Entonces, aún después de volver a la democracia, en el 83, y de haber recuperado las instituciones, que es un dato fundamental para cualquier proyecto, no hay posibilidad de tener un modelo de desarrollo viable, de tener una estructura viable fuera del marco de la estabilidad institucional y de la red de juego. No hay ningún caso de desarrollo en el mundo de un país que haya podido crecer en el marco del desorden y del caos político. Nosotros vivimos en esas circunstancias durante mucho tiempo. Entonces, haber vuelto a la 83 a la democracia es un paso fenomenal, en el buen sentido. Pero bueno, pero ese gobierno de la democracia vino con la herencia acumulada durante la dictadura, de la deuda, de los conflictos internos, de la incapacidad de los sectores mayoritarios en ponerse de acuerdo en algunas cosas fundamentales, y termina finalmente con las dificultades del gobierno del doctor Alfonsín, que tuvo el mérito extraordinario de haber llevado al país de vuelta a la democracia, de haber recuperado el respeto a los derechos humanos, a la vigencia de la ley, que era una cosa fundamental, pero la cosa económica terminó con las complicaciones del final de su gobierno y del inicio del gobierno del doctor Menem. Y allí viene la otra experiencia del periodo de la democracia, en la cual se produce el hecho extraordinario de que un gobierno de origen popular, apoyado en un gran partido, un gran movimiento social, sustenta las políticas llamadas neoliberales. Es decir, sustenta la formación de un modelo, de una estructura que castiga necesariamente la integración industrial, que privilegia la renta financiera, que produce una privatización masiva de los activos públicos, incluso del régimen previsional,
y que termina configurando una estructura sostenida sobre la base de niveles crecientes de deuda, situación que colapsa en el 2001-2002. Entonces, cuando uno se pregunta cómo llegamos a parar a la crisis del 2001-2002, hay algunas explicaciones históricas, que son las que estamos dando. Problemas que vienen de arrastre, cambios de las circunstancias internacionales, incapacidad de los argentinos durante más de medio siglo de vivir en el marco de la ley y de las reglas establecidas, las debilidades de la democracia después del 83, y la acumulación de estas situaciones terminaron configurando una estructura extremadamente vulnerable, dependiente del crédito externo, del financiamiento externo, de la deuda, con un Estado incapaz de trazar un proyecto nacional, y así terminamos en el 2001-2002. Y allí pasaron algunos acontecimientos importantes. En primer lugar, la crisis fue de tal magnitud que el sistema se desplomó. Ustedes recuerdan, estábamos sin banco. En un momento había 17 monedas dando vueltas en la Argentina, cuando salía la conflicto. El tipo de cambio disparado, el 1 a 4, el país en default, los bancos cerrados, la gente desesperada, aumentó el desempleo de manera espectacular al 25%. La solicitud de ayuda internacional, de rescate internacional, nos cerraron las puertas. Los pronósticos en abril, marzo, abril del 2002 eran que teníamos que ir a la banca offshore. Este país no podía tener un sistema bancario, simplemente esto fue propuesto por economistas profesionales. Mira, acá lo que tenemos que hacer es tener sucursales que juntan la plata. Pero la distribución de la plata la hacen los bancos que están en los paraísos fiscales del exterior. Y después van a decir que damos la platita extra, sin banco offshore. La dolarización se produjo seriamente, pasó decididamente, del 1 a 1, que un par de economistas internacionales de relieve propusieron en la época nombrar una comisión administradora de este pobre país que no tenía capacidad de administrarse. Bueno, afortunadamente las cosas no fueron por ahí, porque la propia crisis en el país que estaba ya descolgado de todo el sistema, nadie le daba un peso, estaba en default. La propia crisis cambió las circunstancias. El país quedó librado a su propia fuerza. Había un buen nivel de exportaciones por los buenos precios internacionales, las importaciones cayeron estrepitosamente. Apareció un fenómeno insuperable de balance comercial. Se da la paradoja de un país que estaba en default y empieza a acumular reservas. Se produce la especificación del sistema. Volvemos a recuperar la política monetaria, porque cuando con la convertibilidad no había banco central. Teníamos una caja de conversión. El banco lo que hacía era cambiar pesos por dólar y nada más. Al especificar el sistema, se recupera la autonomía monetaria. Se ajusta la paridad y entonces montones de actividades que no habían podido competir con el 1 a 1, porque todo lo que venía de afuera era más barato, resulta que empiezan a competir. Y curiosamente el sistema responde, ¿sí? Se había preservado una cierta capacidad potencial de producción que se suponía para ir que no, que responde, entonces aumenta la oferta. Y al mismo tiempo el gobierno logra ir recuperando la solvencia fiscal, cambia la orientación de la política económica, y en vez de salir a suplicar la ayuda internacional, se comienza a recuperar el manejo de la macroeconomía y ya a finales del 2002, al principio del 2003, aquella situación caótica comienza a pintar de otra manera. Ahí se produce el cambio de gobierno, que avanza en esta misma línea y permite que durante el 2002 al 2007 se produzca un considerable repunte de la actividad económica. El Producto Bruto Interno entre el 2007 y el 2002 aumentó como el 50%, la tasa de inversión pasó del 12 al 24% del Producto Bruto Interno, apareció un fuerte superávit fiscal, se
resolvió el tema de la deuda con la negociación del 2005, la Argentina pudo plantear sobre la base de que estaba funcionando con sus propios recursos, sin pedirle nada a nadie, es decir, que se estaba recuperando con recursos propios, con ahorro interno, hace una oferta de canje de deuda que es aceptada por el 80% de los tenedores y permite ubicar el tema de la deuda en un nivel manejable, cosa que no había sido posible durante toda la etapa anterior, donde la deuda se pagaba siempre con más deuda, terminando en el colapso de fin del 2001, principio del 2002. Entonces las circunstancias, curiosamente, permitieron recuperar el comando de la economía, del presupuesto, de la moneda, del tipo de cambio, cumplir con los compromisos después de la salida del default. Y entonces esta economía, que estaba realmente a la deriva y en el desorden tan grande del 2002, usted recuerda incluso que en el 2002 había aparecido el trueque como una forma viable de organización precapitalista, porque los mercados no funcionaban. Bueno, esa situación extremadamente caótica se sale a otra situación distinta. Y ahora estamos, a esta altura de los acontecimientos, en una situación en la cual el país logró evidenciar lo que se negó durante tanto tiempo, que es un país que tiene una fortaleza básica, que tiene un mercado interno importante, que es excedentario en alimentos, que se autoabastece de energía, es decir, que tiene todavía una base industrial de alguna importancia, y desde luego un sector agropecuario muy importante en una dinámica. Entonces, demostró la capacidad de ponerse de pie con sus propios recursos, desmintiendo lo que ha sido tradicionalmente la postura, digamos, convencional, de que Argentina no tiene ahorro, que necesita inexorablemente el crédito externo, el capital extranjero. La forma en que se salió de la crisis demostró exactamente lo contrario. Que es, por otra parte, la forma en que crecen los países no crecen con crédito externo y capital extranjero. Crecen con ahorro interno, recursos propios y complementariamente a recursos del exterior. Pero nunca en un papel protagónico de los acontecimientos que conocemos acá con las consecuencias que hemos vivido. Reaparece el Estado reaparece como árbitro, administrará bien, mal o regular, pero está el Estado, administra los servicios públicos, regula las tarifas, maneja el tipo de cambio. Es decir, aparece un país con los instrumentos de un país que tiene capacidad de aumentar su calidad. Ahora, se fueron generando progresivamente algunos desequilibrios en la macroeconomía y se produjeron en los últimos 2 años una serie de acontecimientos de origen interno y externo que de alguna manera generaron un nuevo escenario respecto del que encuadra la recuperación del 2002-2007. Un elemento de la crisis internacional. Se produce un descalabro, como ustedes saben, fenomenal de las finanzas internacionales y desde luego la suspensión del financiamiento a los países llamados en desarrollo. Y a nosotros la verdad es que el tema no nos importó, porque como hacía mucho tiempo que no teníamos acceso a crédito internacional y nos estábamos hablando con lo nuestro, el efecto de la crisis financiera externa sobre el sistema financiero argentino fue prácticamente inexistente. Acá no cayó ningún banco, los bancos siguieron sólidos, líquidos, no pasó nada. Es decir, desde el punto de vista financiero, el hecho de que el país se esté autofinanciando y que tenga un bajo nivel de endeudamiento, porque muchas veces dijimos, por buenas razones, la economía argentina es poco monetizada, tiene poco nivel de crédito. El total del crédito en la Argentina representa 12, 13, 14% del PBI, una cifra insignificante. Esto es economía más madura. Pero resulta que mientras el resto del mundo con sistema monetario muy desarrollado se pasaron de endeudamiento,
y sobre todo un endeudamiento de carácter fuertemente especulativo sobre activos inexistentes o vulnerables, cuando se escuchó la burbuja provocó el colapso, acá resulta que no pasó nada. En primer lugar, como no estábamos pidiendo plata afuera, en segundo lugar, el nivel de endeudamiento interno era relativamente bajo, la parte financiera la hemos cambiado hasta ahora bastante bien. Viene el efecto vía comercio internacional, precio de los commodities. El efecto externo ha tenido sobre todo un cierto tema de incertidumbre. Pero nos hemos ido generando una serie de conflictos internos domésticos, que son las que han complicado un poco el panorama. En parte, el proceso político, la política argentina, en el marco de la democracia, en el marco de esta conquista fundamental, que ahora sí o sí nos tiremos de los pelos, no nos tiremos de los pelos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, todo lo que hay que resolver hay que hacerlo en el marco de la Constitución. A nadie se le ocurre que pueda haber una alteración de las reglas, eso es un avance fenomenal. Incluso cuestiones tan complejas como el de las retenciones y la llamada resolución 125, en definitiva, terminó siendo resuelta por el Congreso y no más que por el Congreso. Esto es un dato muy importante. Pero de todas maneras la política es muy tensa y produce conflictos como el conflicto del campo. Este prolongado conflicto que ha generado un clima de tanta dificultad con consecuencias políticas importantes desde el punto de vista electoral y la fractura del diálogo, la incapacidad de tratar los problemas como corresponde, el conflicto de las estadísticas, medidas, por ejemplo, de reformas importantes como fue la nacionalización del sistema jubilatorio, que es una medida muy importante y adecuada, que generó mucha resistencia. Ahora toda la discusión del tema de la legislación visual y demás, es decir, una política exaltada que contribuye a un clima complicado. No porque a nadie se le ocurra ahora que como pasó en otros tiempos, por el 10% de las pensiones actuales que había habido un golpe de Estado en la segunda mitad del siglo pasado. Acá esto, estamos de acuerdo con la Constitución, esto es un avance muy importante. El otro avance muy importante es que aún en democracia, cuando las tensiones eran muy severas, se terminaba en un caos económico. Pasó, por ejemplo, el momento de la transferencia del gobierno del doctor Alfonsín al doctor Menem. Y pasó al final del gobierno de la Alianza. Eso tampoco sucede ahora. Es decir, nosotros, digamos, una sociedad que generó tan pocas prácticas para transar conflictos, que durante un tiempo prolongado del siglo XX lo resolvió con un golpe de Estado. Y a veces dentro de esa situación también con crisis económica. Y después de la muerte de la democracia en el 83 lo resolvía, o no lo resolvía, sino que culminaba con un gran cruce económico. Porque eso no pasa. Hoy no es previsible que estemos cerca o en un sendero de caos económico. Tenemos problemas serios de pobreza, desigualdad en ingresos, en la distribución de ingresos, niveles de desigualdad intolerables, tenemos problemas estructurales históricos graves, tenemos un debilitamiento de la solvencia fiscal, tenemos probablemente un tipo de cambio que está desalineado con el que conviene para darle más competitividad a la producción. Tenemos una serie de problemas, pero ninguno en esta esfera de la macroeconomía que nos diga, mira, acá vamos a una explosión del tipo de cambio. Hemos tenido incluso, es extraordinario, porque es un dato importante, que es revelador de la fortaleza de la economía argentina, porque después de la salida de la crisis, de ese repunte notable, se acumularon una serie de problemas muy complicados. La crisis mundial, la sequía, el conflicto del campo, el debate de las estadísticas, la discusión sobre la FJP, que produjeron un deterioro del clima que ha provocado un hecho muy grave que fue la fuga de capitales. La economía argentina se permitió en los últimos 2 años mandar al exterior casi el 20% de su ahorro interno. Más de $40.000 millones, una cifra importante en cualquier lado.
y esa suma de calamidades no han descarrilado la economía argentina. La economía sigue en pie, a pesar de esas tensiones. Este tema de la fuerza capital es aflojado en los últimos tiempos, es un problema todavía, y el resultado de este clima complicado que se ha creado y de la memoria colectiva, porque en un país de tanta inestabilidad como el nuestro, el reaseguro ante la incertidumbre era comprar dólares. Entonces hay una especie de comportamiento que viene de la memoria colectiva que en circunstancias que se complica el escenario, la gente borra lo que tiene eso. Bueno, pero a pesar de todo eso, la economía no descarrila. Y previsiblemente no va a descarrilar, a menos que pasen cosas ahora inesperadas. Entonces, volvemos otra vez al tema de la estructura y al tema del modelo. Una de las consecuencias del conflicto del campo y también del hecho que con motivo de esta expansión fenomenal de China y de los países de Asia aumentó la demanda de alimentos y materias primas y los precios de las llamadas commodities, ha vuelto a dar la imagen de que Argentina puede ser el granero del mundo. Y entonces, atrás de este debate del campo, que está mal planteado, porque el tema de las retenciones se plantea tanto del gobierno como del ruralismo como el reparto de un ingreso del sector agrario, cuando en realidad lo que es que es preciso que haya tipo de cambios diferenciales, porque aquellas características estructurales que yo mencioné, que un país que tiene una alta competitividad en la producción primaria, en gran parte por su dotación de recursos naturales, el tipo de cambio que hace falta para ganar plata produciendo soja, que hay que producir soja, ganar plata con la soja, no es el mismo que hace falta para ganar plata produciendo textiles, maquinaria, productos químicos, que también hay que producir. La diferencia entre una cosa y la otra son las retenciones. Entonces el tema hay que plantearlo en términos de estructura productiva. Esto es lo que yo planteé cuando se discutió la resolución 75 en el Congreso. Y dije exactamente esto. Mire, se está planteando mal. Acá lo que tenemos que discutir es la estructura productiva. Queremos tener una estructura con mucho campo y mucha industria. Necesitamos dos tipos de cambios diferenciales. La diferencia son las retenciones. Ahora, ¿qué se hace con esa plata? Eso es todo. Pero en la medida que el campo dice, me están sacando esta plata, y el gobierno dice, bueno, se la sacamos a usted porque usted tiene mucho y hace falta en otro lado, y el campo dice, ¿por qué a mí? Es decir, en la medida en que el debate de distribución del ingreso, y la cosa no tiene remedio. Hay que plantearlo en términos de modelo, de estructura. Pero bueno, sea como fuere, atrás de este debate ha vuelto a resurgir, sobre todo en alguna visión del ruralismo, digamos, más ortodoxo, la idea del país granero del mundo. Y déjenlo tranquilo al campo. El campo se pone el país al hombro. Y parece. Y no es posible. No le alcanza. El país le queda grande al campo. Es muy grande el país para el campo. Con toda la riqueza y potencial que tiene el campo, que es esencial. El país necesita tener mucho campo y mucha industria. Porque toda la cadena industrial, no solo la propia producción primaria, con toda su industrialización, sino todo lo que produce para el campo, tractores, maquinaria, emplea un tercio de la fuerza de trabajo. Si no tenemos simultáneamente una gran industria, nos sobra más de la mitad de la población. Pero sin embargo, hoy otra vez, por eso les decía a ustedes, que nosotros estamos debatiendo este tema acá, en términos de estructura y de modelo, debate que ya no se da en otro lado. Porque a los brasileños no se les ocurre que pueden ser un país próspero solo produciendo café o minerales. Con un proyecto se le ocurre que puede tener prosperidad fundado, por ejemplo, en la producción primaria. No hay ningún país exportador de petróleo que es un país desarrollado. No hay ningún país que se haya basado en la producción primaria que haya alcanzado nunca un nivel de país desarrollado. ¿Por qué? La producción primaria es fundamental en la medida en que forma parte de un sistema integrado. Entonces el tema es hoy debatir este problema.
para sustentar políticas de largo plazo que permitan conformar una estructura integrada y compleja, de una ancha base agropecuaria y de una amplia y diversificada base industrial, que es la única que va a permitir generar empleo, tener una estructura capaz de absorber y generar conocimiento, de tener un estilo de inserción internacional simétrico, no subordinado. Y para eso, con eso termino, yo creo que otra vez, observando la experiencia internacional, conviene ver cuáles son los datos fundamentales que determinan que un país pueda tener una estructura moderna. Yo trabajé bastante sobre esto en análisis comparado, observando por qué algunos países llegan a ser desarrollados, incluso salen de su desarrollo para ser países emergentes. Y entonces, en todos esos casos, a lo largo de la historia, siempre convergieron ciertas circunstancias que dan lugar a la posibilidad de un país de desplegar su potencial. Porque en definitiva lo que se trata es que una sociedad en un espacio despliegue la riqueza, la capacidad de su gente, en el entendimiento que el desarrollo es siempre un proceso que se construye en primer lugar en un espacio nacional. Es decir, la educación, la reforma del Estado, la relación entre lo público y lo privado, el apoyo a la ciencia y la tecnología, la relación creativa entre la ciencia y la tecnología y la producción, todo esto que hace la complejidad de una sociedad moderna, se construye en primer lugar por la propia capacidad de esa sociedad de poner en marcha los mecanismos para que eso sea posible. Esto no se puede importar, nosotros no podemos ir a Washington, a Nueva York, comprar un libreto que nos diga lo que tenemos que hacer. O la inventamos nosotros, no la tenemos. Entonces, esto es la historia del desarrollo sigue siendo, a pesar de la globalización, en primer lugar un proceso de construcción de un propio espacio. Los países se construyen desde adentro hacia afuera, integrados al mundo, pero movilizando su potencial. ¿Cuáles son las condiciones que demuestran los países? Entonces, en primer lugar, la inclusión social. Es decir, no hay ningún país desarrollado que tenga grandes desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza. Es decir, es condición necesaria que la mayor parte de la gente se sienta partícipe de un proceso de transformación, inclusión social. El segundo dato es la existencia de liderazgos políticos, económicos, que acumulan poder en el propio espacio. No líderes que acumulan poder vendiendo el patrimonio nacional. En ningún país próspero se vendió el teléfono, las telecomunicaciones, el petróleo, cuantas cosas se puede vender como se vendió la Argentina. Y en todo caso, si se vendió, fue esencialmente una empresa de capital nacional y no de región. Entonces, acá nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, nos pasó ya en la economía primaria exportadora, donde los grupos dirigentes de la época tuvieron una relación especial con la potencia hegemónica. Por eso importamos el libre cambio como filosofía económica. Entonces, la segunda condición es la existencia de liderazgos, con vocación de acumular poder en el espacio nacional, reteniendo el dominio de los recursos, fomentando la cultura, la ciencia, la tecnología, líderes nacionales. La tercera condición es la estabilidad institucional de largo plazo. Como les decía antes, en el desorden no se construye nada. Y la cuarta condición, que está siempre presente en todos los casos políticos, es la existencia de un pensamiento propio, de una capacidad de ver el mundo desde la propia perspectiva. Es lo que hicieron los norteamericanos en el siglo XIX. Durante todo el siglo XIX los Estados Unidos fueron la nación más proteccionista del mundo, frente al libre cambio promovido por Inglaterra. Luego lo hicieron los japoneses, hicieron los alemanes. Y ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, ni los coreanos, ni los chinos, ni los taiwaneses se compraron nada parecido al neoliberalismo. Hicieron fuertes políticas de transformación. Entonces, el pensamiento crítico, el pensamiento propio. Nosotros tenemos una gran debilidad en esta materia. Hemos estado sometidos mucho tiempo a lo que Previn llamaba el pensamiento céntrico. Los países centrales, como fue Inglaterra en el siglo XIX, los Estados Unidos ahora, tienen una ideología que organiza el mundo desde la perspectiva de sus propios intereses. Si un país de la periferia que se tiene que transformar opera con esa idea, está perdido. Y nosotros operamos la mayor parte del tiempo, como decía Previn,
bajo una hegemonía del pensamiento céntrico. Antes fue el libre cambio, después fue el consenso de Washington. Entonces la cuarta condición, siendo las otras tres, la cohesión social, los liderazgos nacionales y la estabilidad institucional, es el pensamiento crítico. Y allí la universidad, nosotros, ustedes, acá, esta revista, este centro, tenemos una responsabilidad fundamental. Porque es en las universidades donde alberga el pensamiento nacional. Y tenemos que promover entonces debates como este que nos permitan aclarar los problemas, contribuir, por ejemplo, a salir de este intríngulo de las retenciones y que nos pongamos de acuerdo con lo que vamos a decir la estructura, no la distribución de la renta, pero problemas como ese. Entonces yo los felicito porque creo que están haciendo lo más importante que se puede hacer en la Argentina, que es pensar el país. Y sobre todo, en víspera del segundo centenario. Muchas gracias.